alegría, nuevamente estamos aquí juntos para estudiar la lección número 3 para el 18 de enero del año 2025. El título de la lección de esta semana es Para agradar a Dios. Y el propósito es mostrarnos que aunque nosotros somos seres humanos imperfectos, después de la caída de Adán y Eva en el pecado, pues el carácter de Dios se formó en nosotros, somos egoístas por naturaleza, luchamos toda la vida contra nuestro carácter deformado, ese carácter nos mete en problemas en el trabajo, en la familia, hasta en la iglesia. Entonces, aunque nosotros somos imperfectos, Dios se agrada, a Dios le gusta ver esta pobre intención humana de amarle. Él se agrada cuando una persona acepta su amor, cuando se deja amar por Él. ¿Por qué? Porque su amor es transformador y si la persona se deja amar por Dios, lógicamente que su vida va a ser transformada. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el título de Más valioso de lo que tú puedes imaginar. Hay una frase que se ha hecho prácticamente característica en mi ministerio. Cuando digo, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Con tus defectos, con tus errores, tú eres la cosa más linda que Dios tiene. Esto no es frase mía. Esto fue sacado de la Biblia. Porque cuando yo voy a las Sagradas Escrituras, descubro que el ser humano es lo más precioso que Dios puede tener en esta tierra. Y Él expresa ese amor de muchas maneras. Por ejemplo, Él presenta el hecho de que nada es más valioso para un padre que el hijo que se deja amar o que se ha alejado de Él y que regresa a casa. Y eso está en la parábola del hijo pródigo. Pero leo Lucas capítulo 15, 20 al 24, que es parte de la parábola. Dice así, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su brazo y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En estos versículos está descrito el amor de Dios cuando el hijo ingrato, el hijo rebelde, un día regresa a sus brazos. Está descrito en la figura de la parábola del hijo pródigo. Desde que el hijo se fue, el hijo rebelde, y sabes, el hijo había cometido una ofensa tan grande que tal vez en aquellos tiempos fuese la ofensa más grave que un hijo le podía hacer a su padre. ¿Qué ofensa? Pedirle la herencia cuando el padre estaba vivo. No había ofensa. Los judíos tenían tradicionalmente la pena de muerte para este tipo de delito. Un hijo rebelde, pedirle al padre la herencia cuando el padre aún estaba vivo. El hijo se fue, pero la sierva de Dios dice que desde que el hijo se fue, el padre se quedó en el balcón de la casa contemplando el horizonte, con la esperanza de que un día el hijo vuelva. Oh, querido, si tú estás lejos de Dios y lejos de la iglesia, quiero que sepas que Dios te espera. Que desde que te fuiste, Dios nunca dejó de esperarte. Que su espíritu va atrás de ti a buscarte. Que te llama. Te llama de las maneras a veces más inimaginables. Te llama con amor. Te llama con ternura. Muchas veces permite que la vida te golpee, mas por tras de eso está el llamado de Dios a ti. Y eso fue lo que sucedió con el hijo. El chiquero de puerco, sin tener que comer, pensó, volveré a casa. Tantos jornaleros en la casa de mi padre tienen que comer, yo aquí muriendo de hambre. No,
Volveré, le diré, Padre, he pecado contra ti. Y volvió. Pero cuando el padre lo contempló a lo lejos, salió corriendo y lo abrazó, lo cubrió con sus brazos, lo abrazó, lo besó. El hijo estaba inmundo, ropas salpicadas de estiércol de puerco, cabello desgreñado, barba, los piojos cayendo por ahí, inmundo, sucio, inmerecedor. Los judíos podrían apedrearlo por haber pedido la herencia al padre mientras el padre estaba vivo. Por eso el padre lo abrazó, lo protegió, lo cuidó. Quiere decir, si apedrean a mi hijo, primero me van a apedrear a mí. Ese es el amor de Dios por el hijo. No por el hijo bueno, sino por el hijo rebelde. ¿Quiere decir que el hijo bueno no agrada a Dios? Claro que lo agrada. Pero hay mucha alegría en el corazón de Dios, en el reino de los cielos, entre los ángeles, cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador reconoce que ha estado caminando mal y decide regresar al Señor Jesucristo. Tú eres precioso a los ojos de Dios, no te olvides de eso. Vamos a la segunda parte. El regocijo de Dios. Aquí veremos que el Señor se regocija al ver no solo el regreso de sus hijos, sino la restauración del hijo que se ha ido, del pueblo rebelde. Porque el pecado destruye, el pecado hiere, el pecado deforma, el pecado ensucia. Entonces, cuando el hijo regresa, hay todo un proceso de restauración. Dios tiene que limpiar lo que el pecado ensució. Dios tiene que enseñarte a vivir de nuevo porque has vivido en los caminos del mal, haciendo el mal. Veamos lo que dice Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, medio de ti. Mira, a Dios no le gusta estar a los lados, le gusta estar en el medio de su pueblo, en el corazón de su pueblo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Él te salvará. La palabra salvar en el original tiene el sentido no solo de rescatar, sino de curar, de restaurar. ¿Cuántas veces yo encuentro gente herida por el pecado? Un día en un aeropuerto me encontré con una persona que estaba lejos de Dios, me abrazó y empezó a llorar y no sabía qué sucedía. Me dice, pastor, ayúdeme, estoy tan lejos, quisiera volver, pero no puedo. Estoy perdido, pastor, me siento perdido. Y la gente pasaba por ahí y él no percibía lo que estaba haciendo y todos miraban extrañados. ¿Por qué me abrazaba y por qué lloraba ese hombre? En realidad no quería abrazarme a mí ni llorar en mis hombros. Él quería abrazar a Jesús, llorar en los hombros de Jesús, porque aunque estés lejos de Jesús, hay nostalgia de Jesús en tu corazón. Tú saliste de las manos de Dios, lejos de Dios, nunca estarás feliz. Necesitas regresar, necesitas devolverte. Y cuando regresas, pues comienza el proceso de restauración. Por eso digo, el Señor te entrega una página nueva en blanco. Todo lo que has escrito ya no vale, a la basura, quemado, borrado para siempre. Ahora vas a escribir una nueva historia. Y Él te toma de la mano y te ayuda a escribir esa nueva historia. No fuerza tu voluntad, porque Dios te dio libertad para escoger lo que sea. Pero Él te ayuda, Él te inspira, Él te acompaña, Él no te abandona, Él no te deja solo. Dicho esto, vamos a la tercera parte. ¿Cómo podemos complacer a Dios nosotros, seres humanos? ¿Podemos complacer a Dios? Veamos lo que dice Isaías 43, 4 y 5. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Estas palabras Dios
habló a su pueblo cuando el pueblo estaba esparcido por los 4 rincones de la tierra. Y cuando estás separado de tu familia, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus padres, tus tíos, qué necesidad, qué ansia de estar juntos nuevamente, de alegrarte, de comer juntos, de reír, de abrazarse. Pero para el pueblo de Dios no había esperanza. Sin embargo, Dios le promete, hijo, yo te traeré. Yo te traeré. Si tú me entregas tu corazón, si tú aceptas mi oferta de amor, ¿qué dice ahí? Yo te amé. Y si te amé, pues yo te daré. Daré hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, yo estoy contigo. Ahora veamos lo que dice Proverbios 15, 8 y 9. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Este es un paralelismo bíblico. Te voy a explicar lo que es el paralelismo bíblico. En el paralelismo, la primera frase dice una cosa. La segunda frase explica lo que la primera frase dijo. La tercera frase da un concepto. La cuarta frase explica lo que la tercera frase dijo. Ahora vamos a entender lo que este paralelismo quiere decir. La primera frase, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. O sea, cuando tú no aceptas el amor de Dios, cuando tú estás lejos de Dios, tú puedes hacer lo que sea, hacer el sacrificio que tú quieras, eso es abominación para Dios. Viene la explicación, pero la oración de los rectos es su gozo. Quiere decir que cuando tú te arrepientes, que cuando tú reconoces que estás andando mal, y cuando tú clamas a Dios por su amor, y cuando tú oras a Dios, reconociendo tus caminos de rebeldía, eso para Dios es gozo, es alegría. Quiere decir que sí, el pecador puede causar gozo y alegría al corazón de Dios a pesar de su situación, desde el momento que reconozca su rebeldía y clame a Dios y acepte el amor de Dios. La tercera frase dice, abominación es a Jehová el camino del impío. Y la última frase explica, mas él ama al que sigue la justicia. En otras palabras, en resumen, el pensamiento de este texto es que aunque tú hayas caído, aunque tú te hayas ido, aunque estés lejos de Dios, si reconoces tu condición de pecador, de rebeldía, y decides volver a Dios, Él te acepta y Él se alegra. No hay momento de mayor alegría para Dios que cuando el Hijo de Dios reconoce que necesita del amor de Dios. Vamos a la cuarta parte, bajo el subtítulo de Piedras Vivas. En realidad aquí lo que el autor de la lección de la escuela sabática está queriendo decir es responder la pregunta de cómo podemos agradar a Dios. Y Hebreos 11:6 dice lo siguiente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a parar aquí un poco para explicar la palabra imposible. ¿Qué es imposible? Para que tengas un concepto bien real y concreto de la palabra imposible, te digo, toma un balde de agua y coloca la cabeza y mantén la cabeza dentro del balde de agua 1 hora. Eso es imposible. 1 minuto tal vez. Los que han desarrollado la capacidad pulmonar, tal vez 3 minutos. 5 minutos. ¿Quién sabe? Un poco más después de eso, o te ahogas o te mueres. Te mueres porque tu cabeza no resiste. Tu pulmón sin oxígeno no resiste. Si insistes en permanecer ahí debajo del agua, corres riesgo de muerte. Entonces, tener la cabeza dentro del agua 1 hora es imposible. Bueno, eso es imposible. Ahora, Pablo dice aquí que cuando no ejercitas la fe, ¿qué es la fe? La confianza en Dios. ¿Qué es la confianza? Solo puedes confiar en una persona a quien tú conoces, a quien tú crees de alguna manera que puedes confiar, porque te inspira amor, te inspira seguridad, te inspira confianza. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo Dios va a estar feliz
Cuando Él te da todo su amor, te ofrece todo su amor, te promete su amor es un pacto de amor para ti. Pero tú lo rechazas, tú no lo aceptas, tú no quieres. Entonces, pues, Dios se queda triste. Sigo leyendo el texto. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, que le hay amor. Si te acercas a Dios con la confianza de que en Dios hay perdón, hay amor, hay salvación, hay restauración, entonces pues vas a recibir el galardón. ¿Por qué? Porque buscaste a Dios. Entonces, en otras palabras, ¿cuál es la razón para confiar en Dios? ¿Cuál es la razón para tener fe en Dios? Romanos 5:8 responde eso diciendo: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la razón. Si cuando eras un pecador en tus pecados Dios te amaba, ahora que sientes el deseo de volver a Dios, ahora que reflexionas y percibes tu rebeldía, ¿cómo es que Dios no te va a amar? Entonces no tengas miedo de regresar a Él. Saca de tu cabeza la idea de que no, Dios no me va a aceptar porque yo ya me he ido demasiado lejos, porque ya he hecho demasiadas cosas feas. No, tú puedes venir trayendo a Dios tu pasado, como sea. Él se encarga de limpiar, de restaurar, de salvar, de curar. ¿Y cuál es el resultado de recibir el amor de Dios? Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación. Y si ya no hay condenación, ya no hay esa inseguridad, estaré perdido, acabó, ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué están en Cristo Jesús? Porque han regresado a Jesús y porque permanecen a Jesús. ¿Y cuál es la evidencia de que permanecen en Jesús? Caminan conforme al Espíritu, ya no caminan conforme a la carne. Simple y maravilloso. El amor de Dios no solo perdona, sino que restaura y transforma. Y terminamos este estudio hablando de un objetivo digno. Quiere decir, ¿cómo debemos acercarnos a Dios para aceptar su amor? Leamos Marcos capítulo 9, 23 al 25. Esta historia sucedió después del monte de la transfiguración, cuando Jesús bajó al valle. Un padre había traído su hija endemoniada y su hijo endemoniado, y los discípulos no podían expulsar al demonio. Entonces leo el texto, dice así: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Te doy una explicación final. Este padre había llevado a su muchacho que estaba poseído por el demonio y los discípulos no podían expulsarlo. Entonces Jesús pidió al padre que se acercara y le preguntó: ¿tú crees que tu hijo puede ser liberado? Y él era un hombre sin mucha fe, sin mucha confianza, sin mucha capacidad de creer. Pero dijo: Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. En otras palabras, yo creo, pero no creo, Señor, pero tú ayúdame, ten piedad de mí. En una ocasión yo salí después de la predicación y en la puerta afuera encontré un hombre corpulento, alto, llorando como un niño. Me acerqué de él. Y cuando me reconoció, me abrazó y me dijo: pastor, mi vida está destruida. Yo necesito a Dios en mi vida, pero no creo en Dios. Yo necesito creer en Dios, pero no puedo creer en Él, porque desde niño me han enseñado que Él no existe. Pastor, por favor, ayúdeme a creer. Qué triste realidad. Personas cuya vida está hecha pedazos, que necesitan creer en Dios, pero la cabeza está tan llena de filosofías, de pensamientos existencialistas, que no tienen
la capacidad de caer de rodillas y decir, Señor, te necesito. ¿Quién eres tú? ¿Necesitas de Jesús? Eres lo más precioso